Muy buenas mansalveras y mansalveros del universo mansálvico con la mansalvera vivísime. ¿Qué tal estamos hoy? Hoy bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast en transmisión intramansalvil y esta vez aquí tenemos a un invitadísimo amigo, hermano y compañero de armas roléricas y mansálvicas, el gran inigualable, uno de los mejores autores del Estado español y parte del extranjero seguramente, el grandísimo, amado y amigo Luis Montejano. Luis, amigo. Qué grande eres. Qué grande eres. Ahora aquí metemos aplausos de lata. Luis Montejano, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas la mansalva hoy? ¿Cómo estás? Dinos lo que quieras. Estás en tu casa. He visto ahí 15 millones de mansalva con Brandon Sanderson y él tiene más mansalva que yo. Ay, un placer tenerte aquí con nosotros, guapo. Igualmente, tenía Mucha ya mil ilusión. ganas ya. Qué guay que nos podemos juntar. Pero claro, aquí Visatis no viene nunca solo, porque siempre tenemos a mis compañeros de armas mansálvicas a tope para darnos la fuerza necesaria. Y tenemos ahí yo lo tengo a mi izquierda, y no sé cómo lo tenéis vosotros, pero bueno, el caso es que tengo aquí a mi amigo, hermano Rioeloide. Amigo mío, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo traes la mansalva en este Hoy día? me imagino la mansalva envuelta en papel, o sea, me la imagino como sugus, la mansalva dentro de unos papeles de sugus, porque estamos ahí cerca de las Shadowcons y me ha venido a la mente los sugus que los amigos de Shadowlands reparten buenamente y me imagino esa mansalva ahí empaquetadita en sugus de color azul, amarillo, naranja, rojo. Y dependiendo cuál te comes, pues te da una mansalva de un rollo diferente. Así que sugus de mansalva para todos. Muy bien, tío, muy bien. Y cómo no, con nosotros no podía faltar el grandísimo Mansalvi honorífico, el community manager de nuestro canal, el gran Ramonatis, primero de Córcega, segundo de Portugal, tercero del Cairo, cuarto de Varsovia, Pero pon eso, quinto del Peloponeso, ¿no? sexto de Vidrolis, y habíamos hecho otro más que hicimos con... Es imposible Séptimo. recordarlo. ¿No? Pero bueno, no me acuerdo, ya lo miraremos. Pero en cualquier caso, Ramonatis, amigo hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo traes la mansalva en el Pues día si de hoy? hablamos de mansalvidad sugusil, ¿vale? De suchar, tenemos que hablar claramente de un color. Ese color es el azul, porque el sugus, el que importa de verdad dentro de la mansalvica suguínica, es el sugus de piña. De piña. Ese es el sugus de piña. Ese es el que importa de verdad. Ese es el Sugus, que es el archienemigo de Álvaro Loman. O sea, él odia a los Sugus de Piña, dice que son el mal, que invocan a los terroristas, pero sin embargo es el Sugus que de verdad está bueno, que juega al engaño, ¿no? A la agenda secreta, ¿no? Que dice yo, porque lo ves que es de color azul y dices, ¿esto qué será? Arándano, ¿no? Es piña. Pues esa es la mansalva, la piña de mansalva, tío. Con la piña. Hay polémica ahí, ¿eh? Hay una polémica. Yo estoy Hay team debate sugus ahí. de piña, tío, vamos, o sea, Te subes no de piña a tope, me ¿no? alimentaría de sugus de piña en esta vida solamente de esa cremosidad en tu paladar fundiéndose de un sabor que dices, esto es Mm, tropical, es como el helado de pitufo. Pero bueno, ya hablaremos de eso en o, otra como, mansa. o como los caramelos buenos de nata, Y Los azúcar caramelos de son buenos nata. de nata, ¿eh? que también están de unido. Bueno, pues soy con el gran Luis Montejano y los hermanos mansálvicos. Vamos a empezar con esta serie de temas y, como siempre, empezamos por el tema propuesto por nuestro invitado. Y en este caso es escribir el rol y no morir en el intento, que es un ápice ahí que queda bastante apuntaladito, ¿no? Y puede ser curioso de comentar. Y como ya sabéis, lo primero que vamos a hacer es nuestra tiradita de mansalvación para ver en qué orden de iniciativa mansálvica empezamos a discutir o a Ya, debatir. ya, Joder, ya está, argumentar, deberíamos. mola más, ¿no? Vamos Pues, a dar ¿vamos ese para bonito allá? evento, ¿no? Vamos a darle. Venga. Vamos para allá. Hola. ¡Hola, tío! Vaya tirada más menos.
Qué poca mansalva, ¿no? Ahí, plan. Madre Hombre, mía, es que Luis, se nota que Luis pilota, ¿eh? hemos comido, tío. Madre mía, tío, pero es esta Sí, ruina, tío. vamos. Menos mal que Luis nos ha traído la mansalva hoy, porque si no, Pero estamos mal. He tenido que contar las caras desmansalveados. y todo ahí. Como uso de esos dados. Pues bueno, para recordar, como siempre, tenemos 5 minutos de argumentación y después ya nos pasamos a la vorágine mansálvica del debate. ¿Ok? Ok. Pues nada, Luis, amigo, cuando tú quieras. Vale. Bueno, más que argumentación, nada, quería hablar de un poco de la finalidad del podcast, que hablemos entre todos, ¿no? Que era eh, enviar buenas vibraciones, ¿no? A toda esa gente que escribe rol y que se frustra o que necesita empuje y demás, ¿no? De ahí el título de este podcast, ¿no? De cómo no morir en el intento, ¿no? Entonces, la idea era un poco hablar de esto, ¿no? De qué metas tiene cada uno, dónde están sus límites para dónde ir, por un lado o por otro, ¿no? Y de que una persona que escuchase el podcast, pues se fuera con la buena vibra que tenéis y esa buena energía, pues para sentarse a escribir o sentarse y decidir que no va a escribir. Y esa era un poco la finalidad que comentamos, que no es una argumentación. Eh, Eso era lo que quería decir en cuanto a argumentación. No sé qué pensáis de esto. Bueno, el tema es que ahora tú tienes esos 5 minutos, Luis, para Vale. explicar un poco lo que tú opinas del tema, darnos tu opinión al respecto de este tema tan molón que nos presentas. Vale, la base es que no hemos nacido para escribir. Escribir es una cosa que nos enseñan en el colegio, pero que no por eso tiene que ser nuestro talento, ni tenemos que darnos con el látigo. Y en el rol lo que pasa es que como todos somos creadores, porque todos hacemos partidas, las dirigimos y demás, tendemos a pensar que estamos en la obligación de crear rol para que lo disfruten los demás. Y esto no es siempre así. Entonces, crearnos esa obligación nos genera frustración si no llegamos a alcanzarla, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poquito de esto, ¿no? De que cada uno, todos podemos escribir, pero cada uno tiene que encontrar su camino en qué, ¿no? A lo mejor tú eres bueno escribiendo aventuras y quieres escribir un juego y te enfadas porque no te sale y no sale bien, sin embargo eres muy bueno escribiendo aventuras. ¿Por qué no vuelves a las aventuras y escribes eso, ¿no? O sin embargo, no se te da bien escribir, pero eres muy bueno, muy comunicativo y te abres un canal de YouTube y de repente te va súper bien, ¿no? ¿Y qué pasa si no escribes? No todo el mundo tiene que escribir, ni tiene que sentirse obligado a escribir. Entonces es un poco invitar a la gente a que pruebe otras cosas si ve que escribir no le funciona o al revés, si ve que otras cosas no le funcionan, que pruebe de escribir y que dentro del rol hay muchos ámbitos y muchas cosas para hacer y que no estamos obligados a hacerla, que es un hobby y que podemos disfrutarlo no haciendo nada, porque no estamos obligados. Y nada, básicamente quería hablar de eso y lanzar eso un poco al viento de ánimos, porque, bueno, porque yo escribo rol, a mí sí que me gusta, me apasiona, pero yo me he dado contra muchos muros y también, pues al darme contra muchos muros, conozco mis limitaciones y mis virtudes. Y veo gente en Twitter pues, que se frustra, gente que se alegra y al final es una gestión de emociones frente a una cosa que no es un trabajo, sino es un hobby. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que siempre hay gente para ayudarte. Yo me he ofrecido a muchas personas a leer sus manuscritos, pues por si lo necesitan, porque una visión desde fuera siempre ayuda a eso. Pues esa es mi puesta en escena, por decirlo de alguna manera. No sé qué pensáis. Pues Muy, muy rico. muy bien, sí. Ramón. Ah, no. Sí, Ramón. Ramón. Sí, hemos sacado aquí unas tiradas buenísimas los demás, ¿no? Yo cuando he sacado un 6, me toca el último, ¿no? Como mensaje así positivo y positivista me parece espléndido y
Y cuánta falta y cuántas veces se nos olvida esto. Ya no solamente el tema de escribir en sí, ¿no? El tema, incluso a mí me ha pasado, el tema de ir a jugar bueno, ya no te hablo de dirigir, ¿no? Que parece que te pones una losa más grande todavía que la de ir a jugar, pero sí la de como la necesidad de decir, hostia, tengo que jugar bien por algo, ¿no? Es como, y hay veces que me tengo que decir antes de empezar la partida, tío, eso es un juego, vienes aquí a jugar, déjate de presiones en la puerta y a divertirse, ¿sabes? El famoso aquel de Johan Cruyff de salir y jugar, ¿no? Que decía, pues un poco esto, ¿no? Un mensaje que hay que tenerlo siempre presente, tío, porque perder esta perspectiva nos puede hacer perder el objetivo principal de todo esto, que es pasarlo bien, y es un asco. Dicho esto, lo que estoy totalmente de acuerdo con Luis. Yo sí que había pensado muy por encima, pero un poco en cuál es mi proceso, ¿no? Porque creo, o por lo menos, yo el otro día estaba mirando ahí en el pueblo, en Gerona, y sacaba las libretas de cuando las primeras partidas que os hacía del Vampiro de la Oscura. Y yo me lo escribía como si fuese una partida ya que me tenía un módulo, tío, porque por propia necesidad necesitaba como dejarlo todo súper bien claro para mí, ¿sabes? Como para tener unos apuntes míos, ¿no? Y me acuerdo que me hacía como mis planitos con los numeritos, en esta habitación hay tal, en esto no sé cuánto pasa tal. Entonces creo que esa forma de clarificarme los esquemas ha estado ahí desde siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde hace un tiempo a esta parte, pues bueno, como sí que he escrito algunas cosas o intento escribir algunas cosas, pues bueno, lo he intentado, pues, como ver esos límites, ¿no? Que decía Luis, dónde están, ¿no? Y qué pasa con ellos, ¿no? Yo creo que el primer intento de hacer un juego de rol fue cuando intenté hacer el juego aquel de Monster Hunter, que lo llegamos a probar y todo, jugamos unas 2 o 3 partidas, que era como un híbrido de Mundo de Tinieblas y Dungeons and Dragons, ¿os acordáis, Jordi, Visatis? Que lo estuvimos jugando. Y tal y como lo tenía pensado, pues funcionaba para las partidas que hicimos, pero aquello si lo quería desarrollar más, pues tenía que invertir un tiempo increíble porque se trataba de escribir hojas y hojas de equipo que no, aquello era inviable. Pero viniendo un poco más hacia el terreno más cercano, digamos, ¿no? Yo sí que diferenciaría un poco en esto que decía Luis, entre escribir aventuras y escribir juegos en sí. Y yo creo que las preguntas que me he hecho siempre han sido las mismas, ¿no? Las primeras han sido el ¿qué quiero jugar o qué me apetece jugar? ¿Cómo lo y una vez tengo claro el qué, es cómo lo puedo cómo puedo conseguir este fin, ¿no? Esta propuesta inicial que tengo que para que se asemeje a lo que realmente yo siento que quiero que transmita, ¿no? Y entonces, cuando ya veo el cómo, dentro de ese cómo está, vale, ¿qué es lo que yo conozco que me puede servir para esto, ¿no? Entonces, en el caso de los juegos, pues bueno, yo aparte de esta barbaridad del Monster Hunter que hice hace tiempo, pues bueno, tengo el Dusha y tengo lo de A un paso de la gloria, que están ahí, realmente que se pueden jugar, pero bueno, me falta acabar de ponerme a escribir 4 cosas sin contar el tiempo que me deje mi vida laboral y familiar para poder acabar de cuadrar las cosas que me faltan ahí. Pero yo tuve muy claro, por ejemplo, que era, ¿qué quiero jugar? Pues quiero jugar partidas donde podamos jugar un juego que me recuerde a esas series de deportes como eran Friday Night Lights, ¿no? Ese es el qué. ¿Qué quiero, no? Ahora, ¿cómo? Pues claro, luego te pones a pensar y dices, vale, pues ¿cómo? Pues creo que tiene que ser un juego donde las emociones tengan presencia y de lo que yo conozco, pues hay un señor que se llama Pepe Pedraz que ha creado un sistema que se llama carga de emociones que le va como un guante. Pues entonces cojo el sistema ese y lo he adaptado a el tipo de juego y el tipo de experiencia que yo quería proponer, ¿no? He cogido cosas de cargado de emociones muchas y algunas de Fallout también, y entre esa coctelera ha salido A un paso de la gloria. Que espero poderlo acabar pronto ya y que lo podamos jugar todos y todas y liberarlo y lo que pase con él o lo que sea, ¿no? Con Duchamp me pasó un poco algo parecido. Era, ¿qué quiero jugar? Quiero jugar partidas de 2 jugadores donde el factor de improvisación sea altísimo y donde una vez sea yo máster y en una ronda yo sea máster y el otro jugador, y en la siguiente cambiemos los papeles.
yo sea jugador y otro máster, para estar haciendo, y que sean partidas cortas, o sea, escenas cortitas, ¿no? Pues teniendo esta base, que es lo que quiero, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues entonces empecé a ver qué caminos podía seguir para, y en este caso, pues bueno, pensé que tenía que ser algo de narrativa compartida, donde se creasen las escenas a base de preguntas intercaladas entre los dos jugadores, donde que sean esas preguntas nacen mucho también de cómo creamos un prol en la impro, que es básicamente cómo se crean las escenas en la impro, y luego buscaba un sistema que fuera sencillito pero suficientemente divertido como para que eso tenga sentido jugarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, me basé un poco inicialmente en los Dark Sides, pero luego sí que es verdad que he visto cosas ahí del Plus One, que es el sistema este que ya, por ejemplo, en Never Going Home, que es lo de poder hacer como mini gestión de recursos en cada tirada para poder bufar las estadísticas y tal, y pues que haya ese puntillo, digamos, divertido también de gestión, ¿no? Pues eso es, básicamente. Luego está el tema de las aventuras, que ahí sí que es un poco distinto, porque no me lo planteo en esos términos. Es más bien, pues bueno, empecé pensando qué historia quiero contar, y poco a poco me he ido alejando más de qué historia quiero contar, porque eso me llevaba más un poco hacia el railroad, que no era tanto lo que disfruto jugando, aunque también me lo paso bien con un buen railroad y he hecho algunos que también me han molado. Pero era más, creo que ahora sería algo más bien como preparar situaciones, personajes y tal vez un, un evento que haya como debajo, ¿no? Y que todo esto esté como vivo, ¿no? Y a base de preguntas que se puede ir generando entre todos esa aventura emergente, no tanto como algo escrito ahí a piñón. Pero esto me ha llevado muchas veces a ese camino que dice Luis, ¿no? De el encontrar tus propios límites y frustrarte y dejarlo y luego retomarlo y tomarlo desde otro ángulo y ver que un montón de cosas eran innecesarias, ¿no? Y cómo escribir rol y no morir en el intento. Pues bueno, supongo que primero de todo hay que tener ganas genuinas de verdad de hacerlo, no pensar que tienes que hacerlo por algo, que es un poco lo que decía Luis, también nadie nos obliga a esto, y luego no agobiarse. Si tardas un mes, porque hay gente que le sale del tirón. Si tardas un año, pues un año. Y si no lo sacas al final, pero ese proceso te ha servido para algo, pues de puta madre. Venga, ya está. Muy bien, muy rico también. Me toca a mí, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues en primero de todo, pues muy de acuerdo con la línea de Luis y de Ramón, ¿no? No hay que frustrarse, no pasa nada. Cada uno tiene sus limitaciones, sus expectativas, como queramos llamarlo, entonces a partir de ahí pues trabajar, ¿no? Yo sí que, entendiendo el tema o analizando sobre el tema, ¿no? Cómo escribir rol en morir en intento, yo presupongo que ya hay una cierta predisposición, una cierta gana de escribir algo, ¿no? Cuando te planteas pues escribir algo relacionado con el rol, ¿no? Entonces yo, analizándolo, lo dividiría o lo quería dividir, o en mi mente se dividía como en dos partes, ¿no? Una es, escribo porque me apetece, es decir, siento la necesidad de que me apetece para mí, para jugarlo con mi gente, además, o simplemente, pues, por lo que sea, pues se va a sacar algún tipo de producto y tal, ¿no? Entonces, en este caso de se va a sacar algún tipo de producto, pues entiendo que ya es una cosa como que ya tienes una virtud, es más profesional, se te ofrece, o tú buscas, entonces ya buscas cierta estructura y tal, que ya quizá hablaré más tarde, pero yo me gustaría centrarme más quizá en lo otro, ¿no? En por qué me apetece, ¿no? Cuando quieres escribir algo, en este caso, como habéis dicho muy bien vosotros, pues eso es un hobby, es un juego, es para pasarlo bien, con lo cual esa apetencia tiene que estar, ¿no? Entonces, dentro de escribirlo para este contexto, pues hay diversas formas, ¿no? Y estoy muy en la línea de lo que decía Ramón, ¿no? Yo también recuerdo pues mis primeras partidas que te lo escribías todo, ¿no? Porque no querías dejarte nada. Y luego incluso que llegas a las últimas partidas y tal, que te haces pues desde, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerme como un árbol, ¿no? Que simplemente pones cosas que se entrelazan y tal, para tener un esquema, pero que realmente no preparas, dijéramos, nada así como muy pormenorizado, ¿no? Entonces depende mucho también
a lo acostumbrado que estés, ¿no? A lo acostumbrado que estés a hacerlo y a cómo te sientas tú cómodo con hacerlo. Porque si tú quieres escribir algo, lo primero es que tú te tienes que sentir cómodo haciéndolo, ¿no? O cómodo expresando aquello que quieres expresar en un papel o en un formato, bueno, físico o electrónico, como quieras llamarlo, ¿no? Porque últimamente está todo muy diversificado. ¿Cómo no morir en el intento? Pues mirad, yo lo primero que recomendaría, si yo puedo recomendar algo, yo lo enfoco sobre todo desde mi punto de vista más didáctico, ¿no? Lo primero que creo que es muy importante y que Ramón, por ejemplo, en su exposición y Luis también en la suya, sin decirlo lo dicen, es leer mucho. Me parece súper importante. Para tú poder escribir, creo súper importante que debes leer mucho. De sistemas, de aventuras, de ver cómo escribe la gente. Ya no solo me refiero a productos, como tales, sino a lo mejor, pues yo qué sé, disertaciones, ensayos, charlas, incluso ahora en el sistema online, pues, o en un podcast, escuchar mucho, ¿no? Cosas que te hagan reflexionar, ¿no? Pues eso, sobre mundos, sobre aventuras, sobre lo que sea. Creo que nutrirse de eso te da mucha posibilidad y te da más facilidad a la hora de escribir, ¿no? Y te da mucho más bagaje a la hora de decir, por ejemplo, un sistema, una aventura o que quiero crear, no sé qué. Yo sí que es verdad que siempre que empiezo a escribir, pienso en aventuras más que en otra cosa, ¿no? Seguramente será porque yo no estoy para crear sistemas y tal, o no me gusta, o me parece que los que ya están muy bien, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, mi primera recomendación es leer mucho, mucho, mucho. Mi segunda recomendación quizás sería no lo hagas tú solo. Es otra cosa de las que me he apuntado. ¿No? Una creación compartida, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Enseñar, como decía, el material para leer, o estoy haciendo esto, o hacer un playtest con tus amigos oicos para decir, pasarlo, porque 5, 4 mentes, 10 mentes trabajan mejor que una, ¿no? Entonces me parece que ese es otro consejo, si podríamos llamarlo consejo, que creo que es muy útil, ¿no? Compartir tu idea, tu conocimiento con otra gente, ¿no? Que te pueden aportar muchas cosas y te pueden corregir y te pueden guiar, oye, pues esto sí, esto no, tal, teniendo en cuenta, además que como rol también es subjetivo, ¿no? Tiene su punto, pero bueno, siempre sabiendo lo que tú quieres y tal, dejarte aconsejar por gente que es entendida y tal, yo creo que te puede ayudar, ¿no? Y una vez teniendo esto, entonces ya depende de ti. Depende de ti en el caso de que, como hemos dicho, es para ti, pues estructurarte algo que a ti te convenza, ¿no? Que yo creo que es lo principal. Si es, si es a nivel tuyo propio o de tu círculo, dijéramos, ¿no? Que es lo que quieres hacer. Ahora, si hablamos y retomo un poco lo del principio, y intento no alargarme mucho más, si es una cosa de un producto, yo a nivel no tengo mucha experiencia sacando materiales y tal, más bien muy poquita, solo una cosa, pero sí que a nivel de artículos didácticos tengo algo más experiencia. Para mí lo importante cuando sacas un producto para alguien es que sea entendible. Eso es muy importante, que tenga una buena estructura y que sea entendible. Que lo que tú estés plasmando ahí sea exactamente lo que tú quieres plasmar, ¿no? Que tenga una buena estructura, que las palabras sean correctas y demás, ¿no? Y que sobre todo el producto que salga tú te sientas satisfecho con él. Para mí es importante. O sea, cuando sale un producto que estés satisfecho con él, ¿no? Y entonces quizá retomo lo que he dicho antes, que en ese proceso, pues mucha más lectura es muy beneficioso y mucho más compartir eso que tú quieres hacer es muy enriquecedor, ¿no? Y entonces hace que todo salga mucho más redondo. Y dicho todo esto, eh, vuelvo un poco quizá a lo que decía Luis, ¿no? Hacerlo si os apetece, porque no deja de ser un currazo, ¿eh? ya sea escribir, ya sea escribirlo para ti o no para ti y tal, pero si sea de cualquier modo, si quieres escribir una cosa para ti, incluso aunque sea para ti, aunque sean simplemente unas líneas o unos conceptos o un no sé qué, tiene que estar con la suficiente calidad para que a ti te sirva. Con lo cual, te tiene que apetecer y, y hazlo porque además es muy enriquecedor, ¿no? Y además salen cosas o pueden salir cosas que son muy interesantes. Y si no, pues oye, hay mucha gente que te puede ayudar.
Pero te tiene que apetecer, yo creo que es lo más importante. Y adelante, todos para adelante, claro que sí. Y yo lo dejo ahí, que no sé, porque tengo más cosas, pero yo creo que ya voy bien el tiempo, ¿no, Jordi? ¿O Te has me he pasado? pasado, pero nada que ver con lo que se ha pasado a Ramón, que no he dicho nada porque digo, si no, luego me vais a decir que soy el hombre de la campanita, el hombre de la mira, el sexto campeonato. Qué bueno, tío. Si os habéis pasado, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Somos hermanos y nos perdonamos todo. Pero muy mal. Bueno, voy a ver, como además de ser el último he sacado una pifia, ¿no? Así que, castigo divino. Que me ha caído aquí el castigo divino de ser el último y con pifia. La mansalva se me ha venido abajo. Pero O sea que bueno, tienes 2 minutos y medio. Se puede hacer exacto, así también, penalización. ¿eh? Pifia, penalización, exacto. Tal cual. Es lo que hay. Bueno, a ver, en lo de escribir, pues de acuerdo casi. Me gustaría decir algo en contra de lo que habéis dicho, ¿eh? Para un poco provocar el Claro. debate, ¿no? Porque si voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que realmente sí que estoy de acuerdo, pues que poca salsa, ¿no? Vamos a poner. Así que me voy a poner en el punto este de la frustración, ¿no? Que de alguna manera es el miedo a que las cosas salgan mal, o el punto es en el que estás desarrollando y de repente te quedas en blanco y dices, y haces lo típico, ¿no? Que una vez que tienes a la hoja escrita haces así, haces una bola de papel y la tiras a la papelera, ¿no? Y te vuelves a empezar a escribir. Pues esa frustración a mí me ha venido a la mente, y mira que no tengo ni idea de psicología, que he dicho de antemano, que no ni he estudiado eso ni es lo mío, pero me ha venido a la mente, ¿no? Que hay una especie de ciclo, ¿no? Donde después de la frustración viene la rabia y después viene como de alguna manera una vuelta a la normalidad y un punto de estimulación, ¿no? Y he buscado por Google así rápido y hay algo que se llama el ciclo motivacional, que no tengo ni idea de lo que es, pero viendo un poco el esquema, parece que habla sobre esto, ¿no? Sobre que después de la frustración viene como una reacción del organismo, como una lucha interna de decir, vale, me he frustrado, me da rabia porque no lo he conseguido, pero eso genera como cierta motivación para luego conseguir el reto, ¿no? Así que parece que esto es un ciclo en el que quizás llegar a la frustración es necesario, ¿no? Por lo tanto, repito el mensaje de ánimo de Luis de no nos vamos a frustrarnos para sacar una mejor motivación, ¿no? Pero no para quedarnos en la nada, ¿no? Entonces ese sería un poquito el, el consejo, ¿no? Que habéis dado y que yo reafirmo, pero que además a mí me ha pasado, ¿no? Y a quién no le ha pasado haciendo algo en la vida y sobre todo pues escribiendo una partida. Sí que es verdad que coincido con Ramón y bueno, con todos en el sentido de que esto ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, yo cuando hacía las partidas también hacía un railroad claramente, ¿no? Además era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y la escena final, ¿no? Entonces esto era como lo hacía antes. Y ahora cambia mucho la cosa y creo que como apuntaba Visatis, qué interesante es hacer participar a los jugadores. Y ahora me viene a la memoria pues lo último que jugamos, que monté, que es lo de Fate Mate, ¿no? En Fate Mate que jugamos a Fate y de ahí el nombre de la partida, pues intenté y conseguimos entre todos pues mucha participación de creación de a lo que queríamos jugar y las experiencias que tenían los jugadores. Y entonces parece, y creo que resulta, en algo mucho más satisfactorio para todos. Quizás cuando lo haces escrito para ti, como a ti te gustaría que fuera la aventura, la ambientación y lo que ocurra, y los enemigos, y los amigos, y los aliados, y todo, pues parece un poco que lo estás haciendo como a ti te gustaría que fuera la partida, ¿no? O a tu gusto, parece, ¿no? Como indudablemente harías algo pues más en línea con lo que a ti te gusta jugar. Y en cambio, cuando lo haces con participación, parece como que el resultado es más satisfactorio para todos, ¿no? Como una mezcla pues eso, de conclusiones en la que todos tienen algo bueno y algo malo que decir, pero en general todos han tenido su participación y su recompensa. Entonces, dicho esto, pues sí, yo creo que entonces la preparación de las partidas no debe ser tanto como escribir lo que puede llegar a suceder, sino escribir lo que decía Ramón, ¿no? El trasfondo de lo que está sucediendo, la trama que está corriendo por detrás y dejar que los jugadores pues tengan cierta libertad a la hora de moverse por esa aventura, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, habéis dicho algo que me ha hecho pensar. De hecho, me ha recordado cuando salíamos por ahí de fiesta, ¿no? Que yo me acuerdo de una frase que era, cuanto menos nos preparamos el fin de semana, mejor nos lo pasamos. ¿Sabes? Aquello de, ¿No estoy era lo en de, casa. nos podrán tildar de impulsivos pero no de premeditadores o algo así? ¿Te suena esto? Puede ser. Porque cuando estabas en casa y decías, yo hoy no voy a salir, pero alguien te convencía para salir, era cuando mejor te lo pasabas. Entonces a lo mejor esto en el rol también tiene un poco de aquello de cuanto menos te lo preparas, mejor te lo pasas. Bueno, a ver, hay que preparárselo, porque si no, por dónde empezamos y por dónde acabamos. Pero sí que es verdad que cuando le metes la impro y juegas con gente ya con cierta experiencia, a veces eso de no preparártelo es sinónimo de no ponerte esa losa que decía Ramón, ¿no? Es decir, no meterte esa tensión de, uff, me acordaré de todo lo que escribí, aplicaré todas las sensaciones que quería que vivieran, seré capaz de generar la ambientación que había planeado, pues entonces todo eso te lo quitas de golpe porque, bueno, vas más así un poco en plan, pues, más suelto, ¿no? Con menos carga. Y luego también, y por último, que cuanto más tiempo pasa en lo que es la redacción de lo que estás escribiendo, pues de alguna manera, o al menos a mí me pasa, que más ideas te surgen, ¿no? Y entonces llega un momento aquello que dices, bueno, es que parece como si, al menos a mí me pasa, ¿eh? Que como si aquí pudieras seguir escribiendo, seguir escribiendo, pero luego deja de ser todo un poco más, no tan compacto, ¿no? Y por lo tanto parece como que en un momento que tienes que decir, vale, basta, voy a parar ya porque, porque esto va a parecer que es mucho contenido, pero no tiene, no sé, no está bien ligado, ¿no? Entonces hay también que tener ese arte un poco de que sea cohesionado, ¿no? Lo que escribes. Entonces, saber parar, limitar tu capacidad a lo mejor imaginativa o creativa para que lo que hagas sea algo pues eso, más bueno, más compacto y que eso te lleve también a que no te frustre el hecho de que parece que lo que has hecho no se aguanta, ¿no? Y un poco, pues esto es lo que me ha venido en mente para el debate, para empezar. Así que, bueno, eh, ahora ya aquí se abre un Royal Rumble, ¿no? Aquí se abre una lucha de 4 contra 4, o sea, de uno contra uno, ¿no? Royal Rumble, tal cual. ¿Qué tenéis que decir? Bueno, yo he apuntado bastantes cosas de lo que has dicho. Una cosa me ha parecido interesante porque estábamos, bueno, Ramón y luego vosotros estáis haciendo preguntas de cómo esto, por qué esto, y luego dando explicaciones. Incluso yo también, que he planteado esto, me he dejado lo fundamental, ¿no? El origen, ¿no? Que es la pregunta, el para qué. ¿Para qué y por qué? ¿Por qué voy a sentarme y para qué voy a sentarme a escribir rol? Yo creo que esa es una pregunta vital antes de sentarse a escribir rol y no morir en el intento. Porque si tú te sientas y quieres escribir para publicar, es muy diferente a si te sientas y quieres escribir para jugar con tus colegas. Y eso genera muchos problemas, porque como mucha gente escribe, bueno, todo el mundo es creativo en cuanto a escribir rol. El problema es cuando tú has escrito algo para ti y quieres publicarlo. Al escribirlo para ti, probablemente una editorial te diga, no nos interesa o no te responde y tú te frustres porque tú lo has escrito para ti y no para los demás. Y cuando quieres escribir para publicar, tienes que escribir pensando en los demás. Tienes que dejar el ego en la puerta de casa y escribir un producto que pueda gustar e interesar a la gente y te pueda gustar a ti. Y eso es muy importante cuando te sientas a escribir, porque hay una confusión. Y yo lo he visto mucho, y lo habréis visto en los casos de, llevo 20 años haciendo un juego de rol con mis colegas, voy a publicarlo. A ver, si tú llevas 20 años haciendo un juego de rol con tus colegas, pues ese juego de rol te gustará a ti y a tus colegas y es bastante difícil que le guste a mucha gente porque es muy personal. A mí el mundo que habéis creado puede estar muy bien, pero lo habéis creado entre vosotros. Yo no tengo esa parte empática, ¿vale? Y me podría extender más, pero ¿qué pensáis de esa pregunta, de preguntarse eso, de tener ese objetivo claro?
Sí, bueno, pues un poco lo que he dicho yo también antes, Sí, ¿no? sí, va por ahí. Pues eso, creo que es muy diferente, ¿no? Si tú quieres hacerlo para tus colegas y tal y cual, pues los haces es diferente porque ya los conoces, porque sabes por dónde van a tirar los tiros, porque es para ti, para leerlo tú. Entonces cada uno tiene sus vicios y sus virtudes, ¿no? Pero en cuanto sí que pasas a un producto que más estandarizado, que pretendes publicarlo y tal, tienes que pensar que tiene que llegar a todo el mundo, tienes que pensar que hay unos estándares que debes cumplir, tienes que pensar además lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir y que sea entendible, ¿no? Y más en los tiempos de ahora, ¿no? Quizá, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Un poco que sea como más rápido, con más recursos, más al alcance, ¿no? Quizá, ¿no? Que quizá módulos o aventuras o sistemas de antaño, ¿no? Y yo creo que es muy diferente, es otra perspectiva, ¿eh? E incluso te diría que puede ser muy bueno en una cosa y no serlo tanto en otra. Que quizá puede ser esa también puede ser un problema de confusión, ¿no? Que quizá eres muy bueno para lo tuyo o para tal, pero que luego a la hora de plasmarlo realmente en algo, con un cuore realmente que sea, es que no quiero decir vendible, pero que sea estándar y que sea entendible, que sea publicable o que sea, es diferente, ¿no? Y entonces aquí es una buena piedra de toque. Me parece que ahí es una buena piedra, ¿no? Y yo creo que también apoyarse en fuentes, en diferentes recursos, en distintas fuentes, en buscar la ayuda de gente que sabe, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso puede ser muy importante, pero también es cierto que puede ser un motivo de frustración, ¿no? De decir, hostia, esto me funciona tal, pero luego veo que no acaba de... No Claro. sé, vamos. No, que estaba pensando en varias cosas. Lo primero que es verdad que en el momento este de cuando lo estás escribiendo, tener gente, como decía Luis, o como tú comentabas ahora, en quien confíes y quien le puedas pasar eso para que te dé una perspectiva diferente, eso está muy bien. Eso es muy importante. Yo, de hecho, lo poco que escribo, prácticamente os lo he pasado a los que estáis aquí presentes y a Pepe. Creo que a Óscar le pasé también una versión y a Pedro también le pasé una cosa, pero bueno, como cosas así un poco más puntuales, digamos, ¿no? En general, hablo con vosotros de todo este tema. Y luego también está el tema de saber, lo que decía Luis, un poco dejar el ego, decir, vale, esta parte me mola un montón o me pensaba que era lo más, pero hay que eliminarla, no sirve, pues para afuera. Pero luego también lo contrario, que a lo mejor, por lo que sea, tú crees mucho de verdad en esa parte y aunque a lo mejor haya una o dos personas que te digan qué tal, dices, es que yo creo y voy con ello. Y luego a lo mejor funciona o a lo mejor no. Pero también está guay ser, al final, yo siempre digo que cuando me voy a dormir tengo que estar, las cuentas las tengo que tener saldadas conmigo mismo. ¿Sabes? No hacer las cosas por agradar a X o a tal, sino que serme fiel a mí mismo, porque si no es la receta perfecta para ser infeliz, creo yo. Así que, y luego lidiar, si realmente esto tienes suerte y sale para adelante, si es tu objetivo, y lo regalas o lo publicas o lo que sea, ya entras en el campo de la exposición, que hay que saber también hasta dónde puedes hacerle caso a los comentarios que veas por ahí y si realmente son negativos o positivos. Pero como decía Pep Guardiola, el elogio debilita. Hoy estoy un símil muy futbolístico. El elogio debilita, decía, ¿no? Pero también en exceso de caña igual tampoco no sé. Yo esto que decías, Luis, de escribir para ti, ¿no? Y es que me ha venido el flash. Tenía aquí arriba lo de cuando escribí lo de Barcelona by Night. Y es que lo tengo que enseñar porque es que es demencial. Esto, señores, lo escribía yo para jugar con mis colegas. Que además me acuerdo que fue una vez que me puse enfermo y estuve como, no sé, una semana en cama hecho polvo. Y entonces era la época primitiva de internet y le dije a la Nadia, hostia, imprímeme esto. Quería hacer una partida de vampiro y pensé, ¿dónde mejor hacerla que en Barcelona, que conozco la ciudad? ¿No? Entonces me bajé un dossier de la historia de Barcelona y empecé a coger toda la historia de Barcelona, pues la Barcelona romana,
en la románica, he visto los apuntes que iba haciendo, era todo el reflejo, digamos, todo había sido reflejo de los vampiros, lo que habían hecho los vampiros en lo que había pasado en la historia, ¿no? Pues esto fue el primer dossier, digamos, de lo que yo me descargué y los apuntes que iba haciendo. Luego esto... Oye, pero eso es interesante, ¿eh? A mí Esto me es- resulta interesante como punto de partida. Otra cosa es lo que escribas y cómo lo escribas, ¿no? Pero es que mira, Pero- luego Sí, la eso, historia siempre luego es un punto de partida lo que te empecé da, a pasar te da ya contenido. a Claro. limpio, de mi puño y letra de la época, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas por delante y por detrás de todo eso que había hecho en apuntes y garabatos, pasaba limpio. Pero es que luego he visto que además, que de esto ya ni me acordaba, cometí la locura de hacerme mi propio módulo, tío, con la misma maquetación que tenían los de Data Oscura y tal, y lo pasé todo a máquina, tío, a ordenador, y lo imprimí. Bueno, pues esto es la parte del trasfondo en sí. Pero es que luego todo esto, todo este tocho infumable, es la aventura. Las aventuras que jugamos, que fueron, yo que sé, 9, 10, 12 sesiones, yo que sé. Y me ha hecho mucha gracia porque he cogido una así al azar y ponía, punto 3, a Luis le presentan a Jorge. Pero Y luego- está guay, tío, porque que- aparte de un tochaco, mira, claro, de eso está Claro, ¿os bastante acordáis bien. de esta nota, tío, que os hice? La Sí. la de cuando iban los Marcavian, o el manuscrito que os enviaron para lo de la leyenda de San Jorge, que teníais que Claro. buscar la armadura de San Jordi que estaba despergada Sí, por sí. 6 puntos de Barcelona, escondida, que era como una especie de movida que, bueno. Y ya para acabar, ¿vale? Para acabar, yo creo que esto no es el mejor ejemplo, porque como podéis ver, esto es insano. Esto no es salubre, no es salubri, no es saulot, tío, ¿sabes? No. Me hacía micro hojas de personajes con todos los PNJs que había 100.000, pero claro, como encima a mí me gustaba dibujar, pues ¿qué hacía? Pues me los dibujaba para que luego cuando íbamos a jugar, pues yo le decía a mis, pues mira, este es el príncipe de Barcelona, Qué bueno, tío. Guillermo, el príncipe de Barcelona, que era el chiquillo de Leonardo da Vinci, vastísimo. Marie Curie, que era la Tremer, y luego Antoni Gaudí, que era un mago, que esto nunca lo llegasteis a jugar, ni lo llegasteis a saber, pero este es el tío que había creado las primeras gárgolas de allí. O el Ramírez, que era el Nosferatu, que era el ayudante, Esto que has dicho que no lo llegasteis a saber, esto pasa, ¿no? Esto pasa que escribes... Bueno, es que no llegamos a jugarlo. Eso. No, pero a veces pasa que escribes una aventura, escribes un trasfondo... Perdón, Acorazado, Ali, y este era Diego, que era el otro Tremer que había. Bueno, tío, pero sí. Yo sí. Pero además, aparte de que esté bien, que yo no lo veo mal, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que es un punto de evolución en el que estábamos ahí, nada más. O sea, simplemente, ¿no? Pero yo ahí veo un alto nivel de motivación, tío. Un alto nivel de ganas. Ahí había mucha motivación. Y lo mismo estudiado más que en el instituto, ¿me entiendes lo que te digo? Esto lo había hecho yo en el instituto, vamos. Pero esto es el ejemplo. Pero está claro. guapo, tío. Otra esto cosa es el ejemplo claro. Perdón. No, Luis, por favor. Perdón. Digo que es el ejemplo claro, porque Ramón tuvo la motivación para hacer eso para vosotros durante X tiempo y durante esa cantidad. Sin embargo, si cogiera eso y se lo entregara a una editorial y le dijeran que no, se frustraría. Entonces, la frustración nace de equivocarte de camino, de pensar que una cosa que tú has hecho con un objetivo puede cumplir otro objetivo solo porque a ti te parece de calidad. Y ahí es donde en el rol ocurre mucha frustración, porque muchas personas escriben cosas para ellos o escriben su juego porque les gusta, y cuando las editoriales no responden o les hacen cortar y se lo van a publicar o lo que sea, hay una frustración. Pero es que esa frustración existe porque tú un producto que con un objetivo lo has querido llevar a otro sitio. Entonces ahí se ha originado la frustración. Y eso es una cosa que no vemos, pero todos, porque nos empatizamos emocionalmente con cosas que escribimos y nos pasa eso. Yo os voy a contar rápidamente dónde aprendí yo esto un poquito, y fue en fotoperiodismo. Tú hacías un reportaje, estabas X tiempo con un agente para tomar una serie de instantáneas pues, que describieran su vida, por ejemplo, ¿vale? Y a ti la foto de la abuela encendiendo el fuego te costó mucho hacerlo. Pero esa foto técnicamente no está bien porque está la abuela movida y sale poca luz. Pero tú no lo ves. Tú vas al editor
Y el editor, esta foto fuera. Y dices, ¿por qué? Si me he tirado 2 meses para conseguir esa foto que es la que habla del reportaje. Y dice, no, porque está borrosa, pero tú no lo ves, porque tú emocionalmente te has implicado eso. Entonces ahí entra la figura del editor. Y el editor a veces no tiene por qué ser un editor de editorial, tiene que ser un amigo o alguien que tú tengas a mano. Entonces, si yo escribo una aventura, yo no voy a ver los fallos, porque estoy implicado emocionalmente. Se la tengo que pasar a alguien y ese me dirá cosas que no quiero oír. Entonces ahí viene el ejercicio de ego, de si yo quiero que eso pueda gustar a más gente, cortar esas partes que no quiero. Y Pero tú eso genera frustración también. quiero decir, yo creo que nosotros mismos también hacemos el ejercicio de autocensura, porque yo, por ejemplo, me ha pasado contigo, Luis, de proyectos y cosas que me has pasado para leer, y luego tú mismo al día siguiente dices, no, esto lo he cambiado. Sí, claro. Entonces ya has hecho tú ese proceso. Yo mismo también lo he hecho alguna vez, ¿no? De decir, lo que decía Jordi, empiezas a escarbar en la documentación y de cada cosa que encuentras te salen 3 cosas más para añadir a la partida hasta que dices, vale, ya está. Todo eso está muy bien, ahora esto tiene un pozo que te cagas, empieza a quitar cosas, porque esto no se puede jugar. O no estamos aquí 7 años Pero nada más que para... no todo el mundo puede hacer eso, pues por lo que sea, porque no está acostumbrado al medio, no le sale o emocionalmente no de esto. No es una virtud ni es una desventaja que no te salga. Es entrenamiento o músculo con eso. Y mucha gente no ve sus errores o otra gente los ve mucho más grandes. Por eso digo que es muy importante conocerse y saber qué objetivo buscas. Y eso es una cosa que vas a tardar tiempo. No sé cuánto, pero tiempo en conocerte. En literatura le dicen conocerse como escritor. Y eso es verdad. Tú no vas a, cuando escribas la primera novela y la publiques, no te vas a conocer como escritor. Hay gente que lleva 10 novelas y se empieza a conocer como escritor. Eso es muy importante. Y en el rol pasa también. Por ese proceso, ¿no? De verificación de los editores, que parece que te lo han cambiado todo, ¿no? ¿Por eso quieres decir que no te reconoces? Es como tú te lo tomas. O sea, tú puedes... El que te cambien cosas. El que te cambien cosas o que las cosas no sean como tú gustas. Tú tienes que hacer un ejercicio de objetividad. ego. Mira, no, porque si yo... Mira, yo te envío un juego de rol y tiene 80 páginas de historia y tú eres un editor y el papel va caro y esas 80 páginas pueden ser 40 y me dices a mí, Luis, córtalo 40 y yo te digo, no, porque ahí está yo lo quiero importante, que sean ¿no? 80. Ahí está lo importante, la esencia está ahí. Claro. Que no la has pues entendido. Entonces no puedes trabajar en equipo y no puedes aceptar críticas. Y si no puedes trabajar en equipo y no puedes aceptar críticas, no puedes publicar. Porque publicar para mí es el ejercicio de compartir algo que tú has creado con los demás. No es decir, que es mi juego, miradme. Es una manera de decir, oye, mira, os doy las bases de algo, esto es vuestro. Y esa, sí, seguro que... Yo no lo conozco el mundo, pero entiendo que, claro, que tiene sentido que funcione así. Acabas de tocar un tema que yo lo llevo ya proponiendo hace tiempo para un podcast, algún día hablaremos, que es el de la autoría en los juegos de rol. Que es, esto es mío, o sea, esto lo he escrito yo, pero ya no es mío, es de los demás. Y ahí lo trataremos en un podcast porque tiene el tema, es un melón de los guapos. Que me tiren piedras. Si un autor de rol escribe para él, pues para mí no es un autor de rol ni es un escritor. Para mí. Que quieren que juegues la partida exactamente tal cual ellos la han escrito. No Entonces, por eso. Yo soy un intérprete, o sea, interpreto la partitura ahí pelada y mondada, ¿no? O sea, no sé, igual hay gente que le hace falta al principio para como guía, pero para mí eso cobre significado de verdad cuando realmente la mesa lo hace suyo, en todos los niveles. Por ejemplo, esto pasa en literatura. En literatura, en una novela fantástica, el autor te deja espacio para que tú imagines. Las novelas que no te dejan espacio y que el autor lo detalla todo y se vuelve muy pesado, las personas que las leen las dejan porque es como que el autor te está tomando por tonto y te lo da todo hecho, porque el autor no se ha querido bajar del burro y no ha querido compartir contigo ese mundo. Y eso pasa en literatura, supongo que pasa en cine, pero no sé de cine, y pasa en el rol. Y para mí eso es un pilar muy importante de ese para qué. Si yo estoy escribiendo algo muy personal y muy para mí y para mis amigos, pues es bastante probable
que no vaya a publicarlo. Si yo estoy escribiendo algo para que lo disfruten los demás y ya desde el primer momento estoy pensando en personas, estoy haciendo testeos y estoy haciendo cosas, estoy en el camino. Podré llegar o no, pero estoy en el camino de hacer algo publicable. Es al final la filosofía que tú tengas, ese para qué que decíamos, cuando tú te sientas a escribir. Y es totalmente compatible hacer las dos cosas. O sea, unas cosas para publicar y otras para ti, siempre y cuando tú lo tengas claro. Para mí esta es la visión de cómo no morir en el intento escribiendo rol, ¿no? Tener un poco claro el objetivo y entregando parte de ti y aplacando parte de ti. Porque al final tu obra, estás un poquito, átomos tuyos están en tu obra, aunque no quieras. Claro, yo ahora estaba pensando es que claro, con lo de que Si cuando volvemos a perdón, si hablo mucho, No, paradme. está perfecto, Luis. Si no, me No, Para callo. eso vienes, tío, para que... cuando dices lo de no morir en el intento, todo el rato me viene también el tema del ensayo y error, ¿no? Porque, quiero decir, antes Luis lo decía, leer mucho. Es que leer mucho es muy interesante, sobre todo porque tiene referentes, y tiene referentes de cómo se hacen las cosas. Porque si no, por el ensayo y el error, te puedes acabar dinamitando la moral de una forma muy bruta. Porque al final es como, venga, otra vez contra esto, otra vez contra esto. Pero si tienes esos referentes de gente que te gusta cómo lo hacen, por ejemplo, y dices, vale, pues venga, pues esto tiene que tener tantas secciones, de más o menos tantas palabras cada sección, y por aquí iré bien. Entonces ahí creo que tener buenos referentes, voy a decir buenos referentes, el referente bueno es el referente que a ti te gusta. Es el referente que a ti te gusta, porque sí que habrá gente que tendrá un tema más pulido, un tema, pero si tú, por ejemplo, lo que quieres es escribir una historia, una partida de Dungeons and Dragons, puedo decirte algo, pues hay cosas publicadas que más o menos tienen una estructura que tú puedes ver cuál es la anatomía de esa estructura y saber cómo tienes que armarlo. Si quieres escribir una historia o un juego más de un rollo más indie y ves y lees ese tipo de juegos, pues tendrás esos elementos para ver los mimbres que tiene que tener. Entonces, no tener miedo, digamos, ¿no? Al principio, sobre todo, copiar estructuras y hasta que, como tú decías, encuentres un poco tu rollo, ¿no? Pero anda que no hay cosas buenísimas que son hacks de otras. Importantísimo. Y no solo leer, yo considero que estudiar. Porque si tú vas a hacer un sistema de juego, tienes que estudiar los sistemas, no leerlos, estudiarlos para ver cómo funcionan. Y es así, es una palabra que tiene las connotaciones que tú quieras, estudiar, pero sí, de dureza y de trabajo, pero sí, para mí, hay veces que leo rol y hay veces que lo estudio. Y es así. Para mí es un poco diferenciar eso, ¿no? Y tener claro, y ya no os estoy dejando hablar a nadie, y tener claro no. que no tienes por qué valer para todo. Eso es muy importante también, ¿vale? Tú puedes darte, lo hemos hablado al principio, pues se te puede dar bien una cosa y otra no. Y no te tienes que comparar con los demás, ¿no? Hay una frase de Víctor Cooper que me gusta mucho, que es, compárate con la mejor versión de tú mismo, no de los demás. ¿Vale? Porque yo ahora podría estirarme de los pelos porque hay gente como Pepe que en un año ha hecho 3 sistemas y yo 0. Pero es que yo ya sé que a mí los sistemas de juego no se me dan bien hacerlos, se me da bien hackearlos. Pero yo podría frustrarme intentándome comparar con Pepe cuando somos diseñadores completamente distintos. O sea, es que sería frustrante. Entonces esto ocurre en las redes y ocurre y mueren en el intento personas que se intentan comparar con otras que hacen bien otras cosas y no es que sean mejores que tú, es que a él se le da bien eso y a ti se te Y dará es que bien has otra tocado, cosa. has tocado un punto que me parece súper ultra mega hiper interesante. Y es que, por ejemplo, cuando decía Vis antes, hostia, yo ahí veo, en lo que he enseñado antes de este vampiro, una alta motivación. Claro, y es que la había, pero en ese momento realmente el feedback que yo podía tener realmente eran mis colegas con los que yo iba a jugar la partida esta. Y esa partida iba a quedar ahí. De hecho, me parece un ejercicio de amor increíble, porque esto es para mí y para vosotros. Punto. El regalo más currado, digamos, de inversión de tiempo y más efímero, ¿no? Que podemos, que puedes regalarle a un grupo así es
pues yo creo que es una buena partida de este estilo, ¿no? Claro, con el tema de las redes está todo el tema este de compartirlo, ya no se queda solamente en ese círculo, digamos, ¿no? Y entonces ahí es donde a lo mejor entran en juego otros factores que pueden ser también los que, bueno, pues a lo mejor o te hacen ver una triste realidad o simplemente que no no sé, no acaba de tener, te frustras porque no acaba de tener esa respuesta que tú pensabas que tendría, ¿no? Que es lo que decías antes, Luis. Entonces, saber un poco qué es cada cosa. Oye, si yo esto lo he disfrutado con mis colegas, lo disfrutamos en su día increíblemente, eso tiene un valor que nadie se lo puede quitar. El Porque mayor. eso lo llevamos en la piel, pero forma parte de nuestra Realmente historia, tío. era y es tu objetivo, ¿no? El disfrutarlo con tu gente y con tu mesa de juego, ¿no? Ahora, si por ejemplo quieres pasar a ese paso que dices tú, pues quizá pues lo pongo en red, ya no te digo publicarlo, ¿no? Pues quizá ponerlo en redes o lo que sea, tal cual. Aquí yo creo que hay factores que son importantes, ¿no? Uno es el bagaje, no es lo mismo hacerlo con la edad que tenías cuando lo hiciste que hacerlo quizá ahora, ¿no? Seguramente cambiarías muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Por tu madurez, porque has testeado mucho, porque has probado muchos más juegos, porque tu bagaje como jugador y como persona es diferente, entonces quizá harías cosas diferentes, ¿no? Y entonces, al tener todo ese bagaje, leer mucho, al plantearte que ya no es para mí, sino que es sino, no para mí, entiendo al contexto de juego, sino que es para otra gente, decides plantearlo de otra manera. O yo creo que eso es lo mejor que se debe hacer, ¿no? Plantear, entonces seguramente dentro de que ahí hay una alta motivación y tal, el objetivo de ya no es para mi contexto de juego, sino para otro, cambia. Y entonces al cambiar eso, yo creo que cambien más cosas, ¿no? Y quizá por estructuras diferentes o lo haces de otra manera o lo enfocas desde otra perspectiva, ¿no? Quizá. Y entonces, finalmente, seguramente el producto que tienes ahí no sería lo mismo si decides dar ese tipo de paso, ¿no? Ahora mismo. Pero eso es lo guay también, Pues ¿no? yo, mira que Ese proceso pues yo es mira muy que me estoy interesante. planteando de coger eso que me encontraba ahí, lo que tenía escrito a máquina y escanearlo y subirlo ahí al Twitter, ahí, venga, a lo Pero tal cual, bruto. ¿no? Ojo, que seguro que hay gente que sí, que le Pero bueno, por gusta, ejemplo, el ¿eh? objetivo simplemente es, oye, pues mira, esto lo hice con tal edad para mi grupo de Claro. juego, ahí lo tenéis, nada más, y A lo se queda bruto. ahí. Es diferente, ¿no? De quizá lo que te estoy yo Esto más... creo que lo hice con el ordenador que tenía, Porque bueno, tenía una cafetera. cuando escribiste Bislo de Cazadores de Sombras, ¿te quedó el regusto de que aprendiste algo? O sea, ¿no? Al hacer ese ejercicio, o que te diste Bueno, al cuenta de explicar... que lo hiciste diferente cuando hiciste partidas para amigos, o Sí, muy cómo diferente, lo viste. muy diferente, muy diferente. Pues yo no, pero supongo que Luis te podrá indicar más que yo, ¿no? Pero yo en mi caso, cuando escribí Cazadores de Sombras, que ya la intención era publicarlo, primero sí que con Ramón y te le hicimos un boceto, ¿no? Que más o menos se presentó, algo así, ¿no? Entonces, ya cuando tienes más o menos una idea y sabes que posiblemente se va a publicar, pues entonces yo, por ejemplo, a ver, yo parto cada uno tiene que partir de la base que tiene, ¿no? Yo afortunadamente, pues es que por mi profesión de profesor y tal y cual, por trabajar en la universidad, bueno, pues he hecho bastantes artículos, ¿no? Entonces, para mí una cosa muy importante es que sea entendible, que didácticamente se entienda mucho, ¿no? Pues yo entonces me basé en las aventuras que había leído y jugado de Dungeons and Dragons, qué estructura tenían, y entonces para mí lo que era muy importante es que aparte de una buena historia, que además quería hacer una historia que no fuera la típica de Dungeons and Dragons, sino que tuviera un componente de terror y que jugara con el tiempo y demás, fuera para todos los públicos. Eso a veces es una cosa que a mí me pasa mucho. Yo leo aventuras, por ejemplo, que me parecen o muy fáciles o muy difíciles, ¿no? O sea, o para gente que es muy iniciada o para gente que es muy veterana, ¿no? Entonces yo intenté hacer algo pequeñito, porque no, a ver, no nos vamos a engañar, una cosa pequeñita, pero que fuera entendible para todo el mundo, ¿no? Y entonces, que quien quisiera jugarlo, y ahí quizás diríamos otra vez a lo de la autoría, ¿no? Que quien quisiera jugarlo de una manera sencilla tuviera los recursos necesarios, y quien quisiera jugarlo de una manera mucho más complicada tuviera los recursos necesarios, ¿no? Y entonces, pues te fijas en lo que has leído anteriormente, ¿no? Entonces, pues con tu experiencia plasmas una estructura, o yo intenté plasmar una estructura muy entendible, y después, cuando crees que más o menos tú crees,
Pues yo, por ejemplo, trabajé mucho con Ramón. Ramón se encargó de mis ilustraciones y tal, pero a nivel de texto también trabajamos mucho juntos, ¿no? Sí, Y y luego, algunas y luego a cosas nivel de... de Y luego, a estructura ni- también. O y sea, luego pues mira, ni- yo esta sección la pondría aquí, y eso lo Claro, o sea, movería, no sé qué. y a nivel de vocabulario, pues también después se pasó a Shadowlands y tal, que también hizo una corrección, que efectivamente tampoco corrigieron gran cosa, ¿no? Pero que, Sí, sí, es muy o diferente sea, a montar tu exactamente, partidilla con los amigos, claro, no tiene nada que que es muy ver. diferente Mm. por ejemplo, el primer testeo que hice, que sí que tenía cosas apuntadas y tal, pero que era una estructura más para mí, ¿no? Entonces es muy diferente, pero supongo que todo eso Luis te puede hablar mucho más que yo, ¿eh? Mucho más, Pero... ni que yo. Pero tampoco Yo mucho más, quería... porque el tiempo se acaba, ¿eh? Yo no quiero cortar el rollo. Ramón está mirando ahora con rayos en o los Habla, ojos. Luis, habla, no hagas Claro, caso a sí, mí. no le hagas caso. Quería señalar otro elemento de la frustración y que nos hace morir en el intento cuando escribimos. Y a lo mejor me equivoco, es una sensación mía general de las redes y que veo hace tiempo, que es que algo publicado es mejor. Y por eso mucha gente quiere publicar las cosas. No. O sea, eso es un mito, ¿no? Te lo digo porque a mí hay gente, yo soy una persona normal, vosotros lo sabéis, y hay gente que me habla, me han escrito como señor o autor. Yo Don ni soy Luis. señor ni soy autor, ¿no? Señor Simplemente Montejano. tengo el mismo músculo que puede tener cualquier persona que escribe rol. La única diferencia es que yo lo escribo para compartirlo publicando y otras personas pues quizá lo escriben más de forma personal. Esa es la diferencia. Entonces, ese mito para mí es así, ¿eh? Otra persona te dirá, pues sí, lo que se publica es mejor. Pues me parece muy bien, lo aplaudo. Lo que se publica es de calidad, pero no es mejor. O sea, yo puedo publicar algo y una persona gratuitamente, porque trabaja bien y maqueta bien y se lo hace para él mismo, y eso tener la misma calidad que lo que yo he publicado. Eso es así. O sea, que nadie se piense que porque haya escrito algo y no se publique, no es bueno. Eso es un error completo, absoluto. Entonces, no sé qué estáis escribiendo por ahí. Nada, No me básicamente... río de lo que me río de mi amigo Jordi, que es Cosas el de producción optimismo. de hecho. Sí, sí, además, le Sí, llaman. sí. Estoy muy de acuerdo, Luis. Además es que últimamente se liberan cosas o se ponen cosas en páginas y tal, que son muy interesantes, ¿eh? Eh, sí, es verdad. Y de hecho, la Lo muestra que es... sí que, lo que sí que es cierto que también, perdona Ramón, que, a ver, a nivel de publicación se publican cosas con mucha, pero también es cierto que el colorido, o las ilustraciones, los recursos y tal, también le dan un buen empaque. A ver, que a lo mejor un producto Sí. normal con ese tipo de cosas, pues, ¿me entiendes? Pues tú sabrás, ¿no? Sí, pero no, o sea, la cantidad, Pero, el contenido del exacto, texto no tiene por qué ser mejor. exacto, Ni se tiene que ensalzar a los autores como si fueran futbolistas. Porque no, o sea, yo pienso así, otra persona te dirá otra cosa. Para mí es así. No sé, yo lo veo así. Simplemente, pues yo publico, pero tú podrías publicar y tú has elegido ese camino y yo he elegido este. Tú tocarás bien el piano y yo no. Y ya está. Para mí no tiene más. Otras personas te dirán otras has cosas. dicho una cosa que me parece súper interesante, ¿no? ¿El sentimiento de autor va ligado a publicar? ¿O tú puedes ser un autor que no ha publicado nada en su vida y ser un autor de puta madre por lo que sea? Claro. No, porque ahí hay un tema también, ¿eh? Yo, por ejemplo, me siento dibujante porque es la profesión que he escogido. He estado estudiando muchísimo tiempo esto y bueno, tengo cosas publicadas. Pero incluso antes de tener esas cosas publicadas, ya me sentía dibujante. Eso es importante. O sea, hemos hablado del para qué escribes y el objetivo y todo, pero igual al tema, ¿no? De conocerse uno mismo, eso es importante, ¿no? Saberse valorar uno mismo y eso es importante. Igual que sabes valorarte lo bueno, también saber reconocer lo malo. Y no lo malo tiene por qué pesarte para que dejes de hacer lo bueno. A veces, esto sonará muy oriental, pero a veces las cosas fluyen con facilidad. Las cosas que se te dan bien, tus dones y tus talentos, fluyen con facilidad. Y lo que no es tu Sí, talento, pero perdona, Ramón. no, es que estoy muy de acuerdo y a la vez también pienso que si algo te gusta de verdad, aunque no tengas facilidad, igual no llegas a ser
Mozart, ¿no? Pero como dice nuestro querido amigo Óscar Peña, no nos hacen falta tantos Mozart, con unos cuantos salir y ya nos basta. Pero si realmente te gusta, aunque no tengas esa facilidad que fluye como si fueses agua, ¿no? Be water, my friend, que es lo que decías. Tío, pica piedra. Pica No piedra has que... entendido. Perdón, lo de fluir no es que te salga con fluidez. Lo de fluir es que no te salga No te cuesta bien ponerte fácil. y hacerlo, ya te entiendo, vale, Exacto. vale. Es como cuando tú haces algo en lo que te estás divirtiendo, que el tiempo pasa volando. Pues ese es el claro ejemplo, porque nosotros tenemos una percepción del tiempo que nos han estipulado y esa percepción del tiempo desaparece cuando tú estás haciendo algo en lo que fluyes. Por eso digo que es un concepto quizá un poco budista, pero es así y todos tenéis la prueba. Cuando hacéis algo en lo que realmente fluye, el tiempo desaparece. Pues quizá hay que surcar más esas olas y no las del látigo que nos enseña el capitalismo Pues con esta frase final yo creo que podemos... Frasaca, lapidaria para acabar. La verdad es que yo también lo estaba pensando. Vaya frasaca. Y no por el tiempo que llevamos, sino por la frase esa que, vamos, lo va a dejar esto, con una el tiempo, guinda ahí. No por tu Cualquier tiempo, cosa que por el digamos tiempo después de esto ya total. queda Tiempo absurdo. total del podcast. Vale, pues venga, vamos a plegar y... Yo proponía extender esto 1 hora más, pero no ha cuajado la idea, ¿no? 3 días más. Yo tengo pilas, ¿sabes qué pasa? Que yo no hablo mucho en entrevistas y tampoco hablo mucho en mi casa y cuando me llaman a una es todo lo que tengo acumulado lo suelto. Y por eso a veces me da reparo porque intento no solapar a nadie ni nada y tengo que hacer está perfecto. un Si lo ideal de una porque... lo ideal de una entrevista es que el invitado hable de verdad, porque para eso lo invitas. Es que a mí me cuesta muy poco hablar, por eso. Nada, Luis, ya te lo dije antes en privado, te lo digo, estás fichadísimo para ser el 4º miembro de Mansalva y queda aquí ya por escrito y por directo, vamos, como dice, escrito en piedra. Yo espero que nos acompañe ya de forma regular más tiempo, pero bueno, ya lo hablaremos. No es una oferta vacía, ya te digo. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un alto en el camino? ¿Hacemos una frase de Exacto, cierre o ya con lo que ha dicho Luis ya...? Yo cerraría con eso, tío. Ni recomendaciones ni... ¿Quieres recomendar algo, Luis? Nos gusta hacer una recomendación de algo que no sea el Berkami del Sanderson. Pero recomendar algo relacionado con el rol, lo que tú quieras. Yo al principio recomendaba podcast, pero llegó un momento que ya dejé de recomendar podcast, empezamos a recomendar canales, páginas, libros, publicaciones, lo que sea. Asociaciones, sigue la pista esto. Yo lo que siempre recomiendo es leer filosofía y espiritualidad o cosas relacionadas que hay en YouTube. Pero algo en concreto, que puedan ir a eso, ¡pam! A buscar ese libro, ese blog. A mí la filosofía del eneatipo me parece una forma de integrar la espiritualidad en más occidental y me parece más accesible a todo el mundo porque al final tiene cosas de psicología. A mí me gusta Vinchulán mucho, el de la sociedad del cansancio. Lo recomiendo porque hace una disección en tiempo real de la sociedad y muy cínica. Es el surcoreano, filósofo surcoreano, que es profesor en Alemania. Vinchulán. Lo buscáis. Búsquenlo, Vinchulán. Sí. Y me parece muy bien para conocer la sociedad en la que vives y entender muchos de los comportamientos humanos antropológicos que han cambiado y que hemos desaprendido, ¿no? Esa desnaturalización de la humanidad. Pues eso. Pues genial. Pues vale, con esto cerraríamos. Buscaremos entonces, ¿no? Vinchulán. Vale. Nada, muchas gracias por venir, Luis. Nos vemos en el siguiente. Gracias a vosotros. Gracias, Luis. Me ha encantado. Hasta otra.